capítulo 14, versos 12 al 14. Yo leo la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Si usted trajo otra versión o no trajo Biblia, le ruego el favor que nos siga a través de la pantalla, porque vinimos a escuchar a Dios. Y Dios nos habla a través de su palabra, y es bueno estar en unidad al momento de leer. Juan 14, 12, 14, si están preparados digan amén. Y si se animan, mejor que ese amén, lo leen conmigo. Dice así: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Padre, gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos puede hablar, que lo hace con profundidad, pero con muchísima sencillez, Señor. Te agradecemos porque no necesitamos intérpretes para entenderte. No necesitamos ser doctores en teología para comprenderte. Tu palabra llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón y transforma nuestro ser interior. A eso hemos venido, Señor, a escucharte y a salir transformados por el poder de tu palabra. Por eso en tu nombre bendecimos este lugar, porque aquí nos podemos reunir a eso, a escucharte. En tu nombre bendecimos a cada una de las personas que está hoy aquí. De manera especial nos alegramos por los que han venido por primera vez a escucharte. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. También bendecimos en tu nombre a todos los que te van a escuchar a través de la internet, de la televisión o de cualquier otro medio. Y como siempre, Señor, te pido, usa mi vida, mis labios para predicar solo lo que tú quieres predicarnos hoy. En Cristo Jesús, amén y amén. Son palabras de Jesús. Dígale a su vecino de silla, Jesús me va a hablar. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, ¿cuántos creen en el Señor Jesucristo? Que el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará. Pensé que se iban a emocionar más. Las obras que yo hago, también Él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Preste atención, nosotros tenemos el poder de Dios para hacer las mismas obras que hizo Jesús. Ahora, generalmente pensamos en las obras milagrosas del Señor Jesús. Y eso está bien, porque también podemos hacerlo. Y entonces pensamos en que el Señor sanó enfermos, liberó endemoniados, resucitó muertos. Y todo eso, según este texto, lo podríamos hacer nosotros. Tenemos el poder dado por Dios a través de su Santo Espíritu. Pero también el Señor Jesús amó a la gente. Amó a la gente. La restauró. La abrazó. Tuvo compasión de ella. Esas obras también las podemos hacer nosotros. Esas obras también las podemos hacer nosotros. Y creo que el Señor se refería a todas las obras que Él hizo. Amar, restaurar, ser amables con la gente, ser compasivos, ser corteses. Eso tiene que ser propio de la vida cristiana. Ahora, me llama la atención que el Señor enlaza el hecho de que podamos hacer esas obras con que cualquier cosa que pidamos en el nombre de Él será hecha en nuestro favor. Entonces, si nosotros hacemos cosas en favor de los demás, eso revierte en nuestra bendición. Eso revierte en nuestra bendición. Entonces, cualquier cosa que pidan en mi nombre, es decir, que esté de acuerdo con la naturaleza de Jesús.
Debemos pedir algo que sea amoroso, amable, alegre, bondadoso, puro, santo. De acuerdo a la naturaleza de Jesús, lo que pida se hará. Pero lo enlaza diciendo, las obras que yo hago, ustedes también las van a hacer. Por el poder que obra en el Señor, en nosotros a través del Espíritu Santo. La mayoría de sus obras fueron muestras de amor de Dios hacia la humanidad. Nosotros somos el plan de Dios para bendecir a otros y para bendecirnos a nosotros. No hay otro plan. ¿El Señor lo podría hacer solo? Sí. ¿El Señor nos necesita a nosotros? No. Él podía actuar directamente. Pero desde la creación, Él mostró que el plan de Dios estaba incluido el ser humano. Que en el plan de Dios estaba incluido el ser humano. Somos el plan A del Señor. Y no hay plan B. Lo que usted no hizo dentro del propósito de Dios para su vida, nadie lo va a hacer. Esa otra persona hará lo que Dios tiene dispuesto que ella haga en el propósito que Él tiene para ella. Pero lo suyo se quedó sin hacer, porque no hay plan B. Mire lo que dice Efesios 3:20, 21. Efesios 3:20, 21. Al que puede hacer muchísimo más. ¿Quién puede hacer muchísimo más? Dios. Diga conmigo, Dios. Dios puede hacer muchísimo más. Mire, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir. Y mire por qué. Por el poder que obra eficazmente en nosotros. ¿Cómo lo hace Dios? ¿A través de quién? De nosotros. Él coloca su poder en nosotros y entonces el que puede hacer muchísimo más lo hace a través nuestro, por el poder que obra en nosotros y lo hace para su gloria, porque mire lo que dice, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso a Dios. Nosotros somos el plan A de Dios, no hay plan B. Somos instrumentos de Dios. Dígale a su vecino, yo soy un instrumento en las manos de Dios. Ahora la pregunta, ese es el título para la prédica, los que gustan de anotar, instrumentos de Dios. La pregunta es si Dios a través de nosotros obra con su poder, nos dice que hacemos las mismas obras, ¿hemos sido instrumentos de Dios? ¿Hemos hecho las obras que Dios ha hecho, que Jesús hizo en la tierra? ¿A cuántas personas amamos esta semana? ¿Con cuántas personas tuvimos compasión? Me gusta el silencio. Tenemos el poder de Dios en nosotros. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros creemos que depende de nosotros. Y como nos consideramos incapaces, no lo hacemos. Pero si nosotros cumplimos con lo que Dios nos ordena de hacer las mismas obras que Él hizo, eso va a revertir en bendición a nosotros. ¿Cuántos le están pidiendo algo a Dios? No me conteste, ¿a cuántos todavía Dios no le responde? Está ligado el hacer lo que nos toca hacer por otros para recibir bendición. Y generalmente el Señor, cuando le pedimos algo, nos pone cerca a una persona que necesita lo mismo que nosotros estamos necesitando. A ver cómo lo hacemos. Y entonces usted le está pidiendo, Señor, más dinero, no me alcanza, y le aparece una persona y dice, ¿me presta? Y usted dice, Usted le está diciendo, Señor, que me amen, que me abracen, que me apuchurren, que me consuelen, necesito de alguien, y se le aparece alguien.
¿Qué necesitas? Un abrazo. Dios siempre pone a alguien cerca que esté necesitando lo mismo que nosotros estamos necesitando. Mire conmigo Marcos 6, 30, 43. Una historia súper conocida, todos la han oído, pero el Señor Jesús nos enseña con esta historia muchas cosas. Marcos 6, 30, 44. Los apóstoles se reunieron con Jesús, preste atención. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes de ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vaya a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron, 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Y ya con esa lectura nos podríamos ir, ¿o no? Tremenda enseñanza que da Jesús aquí. Nos enseña muy, muy específicamente varias cosas. Nos muestra el por qué no nos dejamos usar por Él. ¿Qué impedimentos esgrimimos para que Dios no nos use? Nos enseña qué debemos hacer para ver milagros en nuestra vida. Y nos muestra las bendiciones de obedecerlo a Él. Los pongo en contexto. Los discípulos habían salido en su primer viaje misionero. Se habían ido solos, sin el maestro. Y vienen de regreso, se reúnen con el Señor Jesús y le cuentan todo lo que habían hecho. Estaban súper emocionados, estaban muy contentos, qué predicaron, cómo liberaron, qué hicieron. Le estaban contando todo eso, pero también estaban cansados, porque mucha gente había ido a ellos. No tenían tiempo ni para comer, dice la palabra. Entonces también tenían hambre. Y en ese contexto se presenta la historia. Y miremos qué nos enseña. Miremos primero los impedimentos. ¿Por qué no nos dejamos usar por Dios? Lo primero, impedimentos. Hay cosas que nos impiden dejarnos de usar por Dios. La primera, la frustración. Me imagino que ustedes saben qué es la frustración. Esperamos recibir algo, esperamos hacer algo, esperamos una cosa mucho más expectante para nuestra vida y nos resulta todo lo contrario. ¿Le ha pasado alguna vez? Tenemos unas expectativas y nos resultan otras cosas. Los apóstoles estaban contentos, pero también estaban cansados y estaban hambrientos. Y el Señor les dice, venga, vamos a un lugar tranquilo. ¿Vamos a dónde? A un lugar tranquilo.
y descansen un poco. Eso se lo dice el Señor en lo que leímos, ¿verdad? ¿Recuerdan? Vámonos a un lugar tranquilo para que ustedes puedan descansar. ¿Usted se imagina la expectativa de los discípulos? Un retiro espiritual con el Señor. Nos vamos a un lugar tranquilo. Seguramente vamos a poder pescar. Seguramente el Señor es experto en hacer asados. El Señor tenía algo de argentino. ¿Y qué tal que se le dé por transformar el agua en vino? La sacamos del estadio. Y llegan, ¿y qué se encuentran? Una cantidad enorme de gente. ¿Cuál lugar tranquilo? Y esos tipos con hambre. Y para completar dice que el Señor vio tanta gente y los vio como ovejas sin pastor. Tuvo compasión de ellos. Les faltaba conocer la verdad. Entonces, ¿qué hace el Señor? Se pone a predicar. Entonces, imagínese la frustración de los discípulos. Imagínese que a usted lo inviten a un lugar tranquilo, a tener un asadito, a compartir con el Señor, y usted llegue y se encuentre con un poco de gente, y el que lo invitó a usted se le olvida que usted tiene hambre, que usted está cansado, y lo que hace es que se arranca a predicar. Tremenda frustración, ¿o no? Tremenda frustración. No sé ustedes, pero yo me hubiera frustrado. Pero no tenemos en cuenta que Dios toda circunstancia la usa para nuestro bien. Amén. Ellos ni se imaginaban lo que iban a poder aprender. Y nosotros muchas veces, por la frustración, no nos dejamos usar. Pero Dios nos dice, tranquilos, así la situación le parezca adversa, no se preocupe, yo tengo el control. Amén. Yo tengo el control. Mire lo que dice Romanos 8:28. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Cuáles cosas? Todas. Llegamos y no hubo descanso, llegamos y no hubo lugar tranquilo, llegamos y no se solucionó el problema del hambre que teníamos, el que sea, pero tranquilos, Dios tiene el control. Algo va a hacer el Señor. ¿Qué? No tengo ni idea. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, frente a la frustración, siempre alegrémonos porque Dios tiene el control. Y si Él tiene el control, es para nuestro bien. Porque Él dijo que los planes que tenía para nosotros eran de bienestar y no de calamidad. El segundo impedimento, egoísmo. El egoísmo no nos deja usar, que Dios nos use. Primero yo, segundo yo, ¿por qué me viene a pedir lo que yo estoy necesitando? ¿Le suena familiar? El Señor Jesús ve en la gente una necesidad espiritual. Dice, tuvo compasión porque los vio como ovejas sin pastor y comienza a enseñarles. El Señor buscó satisfacer la necesidad que tenían estas personas. Pero nosotros generalmente buscamos satisfacer nuestras propias necesidades. ¿Qué era lo que estos tipos tenían? Hambre. Estaban cansados. Y el Señor arranca a predicar. Y dice que cuando estaba por atardecer, o sea que el Señor se fue de largo en la prédica. Si ustedes se quejan de que yo predico largo, no se preocupe, el Señor se iba de largo. ¿Ah? Y estos tipos me imagino bostezando. Y me imagino allá hablando entre ellos, oiga, y se le olvidó que teníamos hambre. No pensó en nosotros. ¿Y nosotros qué? ¿A qué horas vamos a comer? No, pues vayamos y le decimos, como Él se preocupa es por esta gente y no por nosotros. Eso es egoísmo, ¿sí o no? Véalo, Él está preocupado es por esa gente, no por nosotros. Vamos y le decimos que esa gente tiene que ir a comer, que los mande para algún lado.
o no? Viene alguien a pedirnos un favor que nosotros generalmente necesitamos y le decimos, vamos a orar. Y sí, hay que orar, digan amén. Pero la palabra de Dios dice que si podemos, tenemos que ayudar. Y no podemos decirle, venga mañana. Entonces, ¿a quién comisionaron? Yo me imagino que a Juan. Porque era el más cercano al Señor. Vaya usted, dígale. Oiga, interrumpen la prédica del Señor. Y van y le dicen, Señor, ¿cómo te preocupas por esta gente? Eso no está en la Biblia, eso me lo estoy inventando yo. Pero pobre gente, tiene hambre, despáchelos. Y el Señor ¿qué dice? Bueno, ¿qué les dice? Aliméntenlos ustedes. Tras de cansados, tras de hambrientos, ahora con tremendo camello. Siempre que somos egoístas, Dios va a trabajar nuestro egoísmo poniéndonos a servir a los demás. Se lo vuelvo a decir. Siempre que seamos egoístas, Dios va a hacer que nosotros aprendamos a dejar el egoísmo poniéndonos a trabajar por los demás. Porque está en la Biblia. No es invento mío. Mire lo que dice Filipenses 2, 3, 4. No hagan nada, Filipenses 2, 3, 4. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, diga conmigo, más bien. No, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Siempre que tenemos una necesidad, el Señor pone a alguien para que venga con la misma necesidad a buscar ayuda nuestra. Si dejamos relucir nuestro egoísmo, el Señor va a trabajar con nosotros en esa área. Va a trabajar, porque Él dice acá, no pueden hacer nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Amén. Y estos hombres lo que van es a decirle, Señor, que se vayan. Si esa gente se va, de pronto podemos pescar algo, hacer un asadito, comer. Tenemos hambre, estamos cansados. Se te olvidó la invitación a un lugar tranquilo, mire, con tanta gente. Entonces, son limitaciones la frustración y el egoísmo. Frustración y egoísmo. La tercera, la incredulidad. La incredulidad. La estrategia de estos discípulos les salió mal, porque ellos van y le dicen, Señor, despache la gente, que vayan a buscar comida a algún lado. Y el Señor le hubiera podido decir, sí, listo, bueno, que se vayan, quedémonos nosotros solos a disfrutar de un buen descanso. ¿Y qué le dice el Señor? Denles de comer ustedes, aliméntenlos ustedes. Tras de cansados, tras de hambrientos, ahora con tremendo camello, comida para 5,000. ¿Y ellos en qué pensaron? No hay plata para eso. Eso costaría el salario de 8 meses, casi un año de salario de los trabajadores. Eso es imposible. ¿Quiere que nos gastemos toda esa plata? Oiga, ¿no le parece injusto que se les olvidó con quién estaban? ¿Ellos habían visto la pesca milagrosa o no? Seguro. Ellos habían visto a Jesús hacer milagros. Se les olvidó que estaban con el creador del universo. Y están pensando en sus fuerzas. No nos dejamos usar porque estamos pensando en nuestras fuerzas. Y creemos que para nosotros es imposible, y como para nosotros es imposible para Dios. Estos tipos no tuvieron en cuenta eso. No sabía que estaban con el creador del universo, con el que podía sacar comida de la nada. Perdieron su fe. A nosotros nos pasa igual.
¿O no? ¿Solo a mí? La fe es vivir de acuerdo con las promesas de Dios. Eso es fe. Lo demás es conocimiento. Pero si las promesas de Dios obran en mi vida, eso es fe. Se dice, no se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, lleven sus peticiones a Dios y denle gracias. Si eso obra en mi vida, yo tengo fe. Si yo estoy preocupado, eso no está obrando en mi vida. A estos tipos se les olvidó con quién estaban. Y el Señor le dice, ¿sabe qué? Aliméntenlos. ¿Usted cree que el Señor no sabía las intenciones del corazón de los discípulos? Él los conocía. Y necesitaba darle una lección a ellos y una lección a nosotros, hoy después de más de 2000 años. Porque seguimos siendo egoístas, seguimos siendo incrédulos y nos seguimos frustrando. Para Dios nada es imposible. Y se requiere que nosotros creamos en Él. La incredulidad no nos deja, la fe sí nos deja, que Dios nos utilice. Y entonces las obras que Él hizo, nosotros las podemos hacer. Las hacemos en favor de otras personas y entonces Él nos dice, ahora sí, pidan lo que quieran y se les dará. Amén. Y se les dará. Mire lo que dice Mateo 17:20, la parte B del versículo. Mateo 17:20, la parte B. Les aseguro, son palabras de Jesús, que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. ¿Cuál es el motor de los milagros? La fe. La fe. Estos hombres no, se les olvidó con quién estaba. Y a nosotros muchas veces se nos olvida quién está con nosotros. Cuando viene la tormenta se nos olvida que Jesús va en nuestra barca. Y nos angustiamos. Y criticamos. Y nos frustramos. Nos volvemos egoístas. Por falta de fe. No se necesita una gran fe, se necesita fe. ¿Por qué? Porque la fe no depende del tamaño de la fe en nosotros. La fe depende del tamaño de quien es objeto de la fe, que es Dios. Y Él es el Todopoderoso, el Omnisciente, el Dios de amor, el Dios de paz, el Dios de alegría. El que todo lo puede. ¿Cuántos quieren ser instrumentos de Dios? Entonces tenemos que dejar de lado la frustración, el egoísmo y la incredulidad. Pero también con esta historia nos enseña lo que debemos hacer, las acciones a seguir. Ya nos mostró los impedimentos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hay una gran lección acá que nos permite saber cómo orar en ese momento. Cuando nosotros nos sentimos frustrados, egoístas, faltos de fe, creemos que no es posible hacer las cosas, que no hay con qué, que no tenemos, pero ¿de dónde, Señor? Si no hay, no puedo, si no puedo conmigo mismo, ¿qué voy a poder ayudar a otro? ¿Le suena? Si yo tengo tantos problemas, ¿cómo me meto en más problemas con los problemas de otras personas? Entonces el Señor nos dice, ok, tienen un problema de alimentar a 5,000. Ustedes están frustrados porque están cansados, están hambrientos. ¿Les suena familiar? Están siendo egoístas porque están procurando satisfacer solo su necesidad. Y les falta fe, porque yo estoy en medio de la ecuación. Yo puedo actuar. Entonces nos dice, comencemos la lección de qué hay que hacer. Lo primero, inventariar. Inventariar. ¿Qué es hacer un inventario? Saber qué tenemos, con qué contamos. No, es que a mí sí Dios no me dio nada. ¿No? ¿Tiene vida o no? Amén. Ah, bueno. ¿Tiene cerebro? Amén. Puede pensar, ¿verdad? Amén. Puede escribir, amén. Puede cantar. Amén.
puede hablar. ¿Cuántas cosas? ¿No tiene nada? Somos muy rápidos porque generalmente el nada está asociado con dinero. ¿Se acuerdan a la viuda que viene a donde el profeta y le dice, vea, nos vamos a morir de hambre? Y le dice, ¿qué tienes en la casa? Y ella le dice, nada, nada. Y después se acuerda y dice, un poquito de aceite y una minchita de harina. Le dice, listo, con eso ve y me preparas comida a mí. Entonces lo primero que el Señor dice es, haga un inventario. ¿Qué le ha dado Dios? ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Qué dones tenemos? Con seguridad que estamos mejor que muchísima gente. Que muchísima gente. Mejor en todos los sentidos. No estoy hablando únicamente de lo económico. En todos los sentidos. ¿Tenemos familia? Hay gente que no tiene familia. Pensemos por ahí. ¿Tenemos dónde dormir? Hay gente que no tiene dónde dormir. ¿Tenemos agua para beber? Hay gente que no tiene agua para beber. ¿Tenemos ducha con agua caliente? Mucha gente no la tiene. Entonces el Señor dice, haga un inventario. ¿De dónde lo saco? De la lectura de Marcos 6. En el verso 38, cuando ellos vienen y le dicen, nos gastaríamos una millonada para alimentar a la gente, eso no es posible. El que les dice, ¿cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. Y luego les dice, vayan a ver. Vayan a ver. Esa palabra es para nosotros hoy. Si no nos estamos dejando usar por Dios es porque estamos frustrados, egoístas, incrédulos, y el Señor dice, empiece por hacer un inventario. ¿Qué le he dado yo? ¿Qué tiene usted? ¿Tiene dones? ¿Tiene talentos? ¿Tiene recursos económicos? ¿Tiene conocimiento? ¿Sabe hacer algo especial que la gente no sabe? ¿O que la persona que está al lado suyo lo necesita? Vaya, haga un inventario. Ahora, Él nos dice, hagan el inventario. ¿Para qué? ¿El Señor sabía cuántos panes tenía la gente? ¿O no? Claro, si Él es el omnisciente, Él sabía. Entonces, ¿para qué les pregunta? Él hubiera podido decir, bueno, traigan ahí lo que tienen y yo. No, Él quiere que nos demos cuenta que siempre, siempre, siempre vamos a necesitar de Él. Siempre vamos a estar cortos, porque las necesidades de la gente son muchísimas, muchísimas. ¿Cuántos habitantes tiene Chía? ¿Alguien sabe? ¿Como 110, 120,000 habitantes? ¿Cuántos cristianos? 10,000, 15,000, 20,000 y los otros 100,000. Gente necesitando de Dios y nosotros cómodos en las sillas del domingo. Y se nos dice, hagan el inventario. Cuando hacemos el inventario nos vamos a dar cuenta que Dios nos ha bendecido con dones, con talentos, con recursos, pero que siempre vamos a necesitar de Él, porque no va a ser suficiente. Cuando usted tiene lo suficiente, no necesita un milagro. ¿O no? Si tiene lo suficiente, ¿para qué tiene que actuar Dios? Usted tiene que ponerse a trabajar, es todo, no necesita más. Pero si usted está corto, usted necesita un milagro de Dios. Entonces estos tipos hacen cuentas y van y le dicen 5 panes y 2 pescados. Eso no alcanza. Se necesita la intervención de Dios, se necesita el favor de Dios. Pero lo primero que nos dice es, mire qué tiene. Mire qué tiene y hablamos. ¿Le parece que tiene poco? Venga a mí. ¿Le parece que tiene mucho? Venga a mí y le pongo más necesidades de la gente. O más gente necesitada a su alrededor. Porque siempre Dios va a querer que nosotros hagamos algo por la gente. Somos el plan A de Dios. Empezó con Adán y Eva, luego Noé, luego Abraham, luego etcétera. Los discípulos siempre con gente, siempre con personas. Nosotros estamos aquí con un propósito, ser instrumentos de Dios.
Entonces, lo primero que hay que hacer es inventariar. Lo segundo que Dios nos enseña que hay que hacer, dividir. Anótelo así, dividir. Somos más dados a multiplicar el problema, ¿o no? A maximizarlo. Y el Señor dice, no es así. No es multiplicando el problema, no es haciéndolo más grande, no es agravándolo, es divídalo. Hágalo más chiquito. ¿Para qué? Para que podamos ir solucionando cosa por cosa. Cosa por cosa. Haga un inventario, traiga lo que tiene y ahora no me multiplique el problema, sino divídalo. ¿De dónde saco la enseñanza? Del verso 39 y 40. Dice, entonces le traen los 5 panes y los 2 peces y él dice, listo. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos. ¿Por qué? Por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Si pensamos en alimentar 5,000, es un camello. El Señor dice, hágalo más chiquito. Póngalos de a 50, póngalos de a 100. Entonces, cuando ya usted no tiene que pensar en 5,000, sino en 50, usted ve más viable la cosa, ¿o no? ¿Qué nos está enseñando el Señor? Nosotros siempre queremos hacer las cosas macro, super macro, porque estoy con Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Señor le dice, primero tire la red. Haga lo primero que tiene que hacer. Trácese metas pequeñas que usted pueda realizar, que pueda medir. Y eso vale para todo, hasta para la disciplina con los hijos. No vuelve a usar el celular en 1 año. Lo va a cumplir. Al otro día está usando el celular. Pero dígale, no vas a usar el celular un día. Listo. Y te mantiene, pues lo podemos cumplir. Quiero llegar a la luna. Y el Señor dice, ¿y el cohete? Divida, haga las cosas más pequeñas y comience a solucionar cada problema. Y va avanzando. La vida son escalones, escalones, escalones. Podemos de pronto subir de a 2 escalones, pero hasta ahí. Cuando intentamos subir de a 3, nos podemos enredar y nos vamos de narices. Divida, divida. Haga más pequeño el problema, no lo maximice. Esos tipos podían decir 5,000, no, eso. En este potrero, en este lugar hay como 100,000 personas. ¿De dónde? El Señor dice, de a pequeño, de a 50, de a 100 los va a poder solucionar mejor. Digan amén. Una tercera cosa que tenemos que hacer, soltar. Porque a veces inventariamos y acaparamos. Lo que Dios nos lo dio, lo queremos para nosotros. No, para mí, para mí, para mí y para mí. Pero el Señor dice, haga el inventario, divida, achique el problema, ponga lo más fácil de realizarlo y suélteme. Deme lo que tiene. Amén. Qué tacaños somos, ¿sí o no? Deme lo que tiene, entréguemelo. Pero somos súper egoístas. ¿Usted se imagina a Abraham, el padre de la fe? El Señor le dice, el hijo que más amas, necesito que lo pongas sobre el altar y lo sacrifique. ¿Qué hubiéramos hecho? Yo hubiera dicho, bueno, eso es como en sentido figurado. Yo creo que Dios me está hablando como en clave. Él no va a querer que yo mate a mi hijo. No, la orden era clara. Sacrifíquelo.
¿Y Abraham qué hace? Se va con el muchacho. Y cuando está a punto, el Señor le dice, espera, ya me he dado cuenta que tú no tienes apego por el hijo. Allá hay un carnero, sacrifícalo. El Señor provee. El Señor provee. El Señor no nos quita. El Señor nos multiplica. Solo que necesita ver nuestro corazón. Ay, ver nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Le decimos, Señor, gracias por la casa, gracias por el carro, gracias por los estudios. Gracias, Señor, esto es tuyo. Tómalo, haz lo que quieras con él. El Señor lo toma y ¿sabe qué hace? Lo devuelve multiplicado. Multiplicado. Dije soltar, soltar. Jesús tomó los 5 panes, se los entregaron. Se los soltaron a él, se lo dieron a él. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo, los bendijo. Dios siempre bendice lo que nosotros le soltamos. Siempre. Lo que nosotros acaparamos, el Señor dice, ok, lo tienes en tu mano, hazlo a tu manera. Hazlo a tu manera. Pero si le soltamos, Él bendice. Toma lo que le dieron, lo levanta y lo bendice. Y viene la otra acción, actuar. Inmediatamente hacer lo que Él nos ordena. Obedecer se llama eso. Obedecer. Mire lo que sucede, verso 41, la parte B. Él bendice y luego dice, luego partió los panes. ¿Qué hizo? Aquí no dice que los multiplicó. Dice que los partió. ¿Sabes lo que significa partir? Le entregan un pan y el Señor hace crash. Y le dice a los discípulos, tome. Tenía 5 panes, ahora tengo un pedacito de pan. ¿O no? ¿O estoy mal? Aquí no dice que los multiplicó, dice, luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Divida 2 entre 5. Diría mi abuela, una minchita. ¿Qué era una minchita? No sé, pero una minchita. Oiga, y usted, si yo fuera Juan o Pedro o cualquiera. Gracias, Señor. ¿Y? Tienes grupitos de 50. Ve a darles comida. ¿Quién tuvo que ir a llevar la comida? ¿El Señor o los discípulos? ¿Y qué llevaban? Un pedazo de pan y un pedazo de pescado. ¿El milagro se hizo a través de quién? De los discípulos. El milagro lo hizo Jesús. Digan amén. El milagro lo hace Dios. Digan amén. ¿A través de quién? De nosotros. Por el poder que obra eficazmente en ustedes, dice el Señor. Si yo fuera Pedro, en mi grupito de 50, Samuel, pequeñito. No mucho, no me va a alcanzar. Ahora un pedacito de pescado, un pedacito chiquito. ¿O no? Racionalmente. Pero el Señor bendice la obra que nosotros hacemos para Él. No sé si estoy siendo claro. Parte el pan, parte el pescado, entrega los pedacitos y le dice, vayan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Obedecer. Dar un paso de fe. Señor, no sé cómo va a ser, no sé este pedacito que usted me ha dado, no sé, pero si tú me mandas a alimentar a esos 50, a esos 100, a los que tengo en mi grupo, allá es tu problema, no es el mío. Entonces tenemos que inventariar, dividir,
soltar y actuar. ¿Hay alguna lección ahí, iglesia? Para el diario vivir. Para el diario vivir. Cada día haga un inventario, divida el problema, fórmelo en pequeñito, va a ser más fácil solucionarlo, suéltele a Dios lo que tiene y actúe en fe. Deje que Dios lo haga. Viva conforme a sus promesas, digan amén. Nada nos va a faltar, dice el Señor. Nada. Les voy a dar de acuerdo con mis riquezas, dice el Señor. Viva el día, trabaje, por supuesto. Le doy un consejo, no le pida plata al Señor, porque es un error. Si usted le pide plata, el Señor siempre le va a decir algo. Trabaje, trabaje. Si lo que necesita es plata, trabaje. ¿Por qué? Porque Él bendice el trabajo de las manos. Pero de un paso de fe. Y por último, veamos Mateo 19:26. ¿Por qué podemos inventariar, dividir, soltar, actuar? Mateo 19:26, palabras de Jesús. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolo fijamente. Mas para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Las obras que yo hago, también las harán ustedes. Y pidan lo que quieran en mi nombre y yo lo haré. Siempre que vaya a pedir algo, ¿qué obra del Señor estoy haciendo? Amén, iglesia. Estoy amando al prójimo, estoy sirviéndole. Y una lección más, las bendiciones. Las bendiciones. Las bendiciones. ¿Se acuerdan cómo empezó todo? Unos discípulos cansados, hambrientos. El Señor los invita a un retiro espiritual. Vengan conmigo. Ellos pudieron pensar, uy, tremendo retiro, a solas con el Señor, le vamos a poder contar todo lo que hicimos, el Señor se va a ir de pesca, va a pescar tremendo pescado, Él es experto en hacer asados, de pronto convierte algo de agua en vino, chévere. Y se encuentran con una multitud de gente. Y se encuentran que el maestro los olvida por un momento y empieza a predicar. Y se hace de noche y el maestro predica y predica y ellos... Y el Señor dice, aliméntelos. 5,000. Aliméntelos. Pero ellos aprendieron la lección. Inventariaron, llevaron el resultado a Dios, soltaron eso en las manos de Dios, dividieron la gente en grupo y cuando Él los mandó a alimentarlos con el pancito en la mano, lo hicieron. ¿Cómo? No tengo ni idea, pero Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. Y el pan nunca se acabó. Y el pescado nunca se acabó. Entonces cumplieron la misión. La primera bendición que Dios nos da, si somos obedientes, es que la misión se cumple. La misión fue cumplida. La misión fue cumplida. Verso 42. Comieron todos hasta quedar satisfechos. ¿Hasta quedar qué? Satisfechos. No como hice yo con Samuel, un pedacito, no. Yo llegué donde Samuel y Samuel, que es dragón, dijo, más. Otro pedacito de pescado, sí, por favor. Hasta que el hombre hizo... Comieron todos hasta quedar satisfechos. Luego la misión se cumple. Pero si la hacemos conforme Dios enseña. Sin frustración, sin egoísmo, sin incredulidad. Haciendo un inventario. ¿Qué más? Ayúdenme a predicar, iglesia. Dividiendo, soltando y actuando, dando pasos de fe, se va a poder cumplir la misión. Las obras que yo hago también las harán ustedes y aún las harán mayores porque yo me voy. Somos instrumentos de Dios.
Y lo segundo, además de que se cumple la misión, hay sobreabundancia. ¿Qué tenían los discípulos? Hambre. Se alimentaron 5,000. Cumplieron la misión, todos quedaron llenos. Y ahora se fregaron, no les quedó nada para ustedes. Se fija, por mensos. Por hacerle caso a ese pastor que enseña esa palabra. No. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. No. En el plan de Dios, primero el hermano, primero la necesidad y luego viene la sobreabundancia. Sobreabundancia. Verso 43-44. Y los discípulos, ¿quiénes? ¿Quiénes, iglesia? Ayúdeme. Los discípulos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. ¿Cuántos discípulos eran? ¿Cuántas cestas recogieron? 12. No dijo, ay, Bernardo, te fregaste. Dios siempre, iglesia, siempre nos va a permitir cumplir la misión y nos va a bendecir con sobreabundancia. ¿Tenemos necesidades? Muchas, pero hay gente mucho más necesitada que nosotros, muchísimo más. Si nosotros pedimos algo, para nosotros Él nos coloca una persona que necesite lo mismo que nosotros, pero seguramente en mayor proporción, para ver cómo actuamos, para ver si estamos confiando en Él. ¿Le ha pasado que lo único que usted tiene en su casa es el almuerzo para ese día? Y le aparece una visita a la hora del almuerzo. Es más, cuando usted ya ha puesto al microondas a calentar y el olor sale por toda la sala, por toda la casa. Y la visita llega con más hambre que usted. Y la visita dice, qué bien huele. Señor, es mi almuerzo. Usted se para y va y pone la escoba debajo de la puerta. ¿Será que esto todavía funciona? Oiga, como que va a llover, ¿no? ¿Será que se van? Cuando usted dice, no hay problema, tengo mi almuerzo, pero Dios multiplica. Vamos a comer. Y le garantizo que va a alcanzar y le va a sobrar. Va a tener calentado al día siguiente. Ah, Bernardo se echa carreta. Aquí en la Biblia. ¿Qué tenían los discípulos? Hambre. ¿A cuántos alimentaron? ¿Y cuánto les sobraron? Llenas. Miremos qué dice Proverbios 3, 5, 10. Y ojalá lo escriban en sus celulares, en una tarjeta, lo lleven todos los días en su corazón. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Ese aplauso es para Dios, iglesia. ¿Cuántos creen que Dios ha hablado a su corazón? Cierre sus ojos, se va a concentrar un poco mejor. A quien anhela ser mi instrumento,
Ciertamente te aseguro que si crees en mí, las obras que yo hago también tú las harás, y aún las harás mayores. Yo puedo hacer muchísimo más que todo lo que puedes imaginar o pedir, por el poder que obra eficazmente en ti. A mí sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. No hagas nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad considera a los demás como superiores a ti mismo. Tú debes velar no solo por tus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Te aseguro que si tienes fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrás trasladar montañas. Para ti, nada será imposible. Confía en mí y no en tu propia inteligencia. Reconóceme en todos tus caminos y yo allanaré tus sendas. Hónrame con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Yo quiero usarte. Quien te ama, Dios. Ese aplauso es para Dios, iglesia.